sabe, ¿no? El tema que voy a compartir, hermanos, se llama Construyendo la Paz en Cada Paso. Y está basado en los primeros versículos de la sección que leímos de Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15 solamente, del versículo 13 al 15. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder acercarnos a tu presencia y te rogamos, Señor, que tu palabra sea pertinente y sea de bendición para nuestra vida y traiga fruto abundante para tu gloria. Cumpla el propósito para el cual la has enviado. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su mujer y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mí. El tema de hoy es construyendo la paz en cada paso. Bien, estamos, hermanos, en estos domingos previos a la celebración de la Natividad o del nacimiento de Cristo, que se conoce como la temporada de Adviento. Y esta temporada de Adviento pues, es propicia para meditar en el evento de la venida del Señor Jesucristo, para orar, para preparar nuestro corazón para esa celebración, para recordar ese evento maravilloso y también pensar en las implicaciones que tiene el hecho de que Jesucristo ha venido al mundo y que especialmente pues, ha venido a nacer en nuestros corazones. ¿Qué repercusiones puede tener eso en nuestra vida? ¿De qué manera podemos aplicar el mensaje del Evangelio en nuestro contexto? En cierto modo, hermanos, estamos en un viaje en busca de la paz en la vida. Todos los seres humanos deseamos, anhelamos la paz, aunque algunos no saben qué es lo que realmente significa la paz, y de manera muy especial o de manera muy particular lo que significa la paz de Dios. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, sabemos que es algo que va más allá de toda palabra, es algo inefable que no se puede escribir con palabras, pero que lo hemos experimentado a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de los conflictos, que a pesar de las situaciones que se viven en el mundo, dentro de lo profundo de nuestro corazón y nuestra mente, tenemos esa paz de Dios, esa paz que proviene de Dios. Pero a la luz de las Escrituras también hay otro concepto que está relacionado con la paz, o que se traduce como paz, y es la palabra Shalom. Y el Shalom es el estado original de la creación de todo lo que existe. Capítulo 1 y 2 de Génesis se nos habla de ese Shalom. ¿Qué significa Shalom? Shalom significa esas relaciones perfectas, armoniosas, de paz, de justicia y de amor que existían antes de la caída. La relación armoniosa con Dios, con los seres humanos, con el prójimo y con la creación. Ese es el Shalom, que no estaba interrumpido, distorsionado o perjudicado por el pecado. Cuando el hombre pecó, Génesis capítulo 3, ese Shalom de alguna manera se trastocó, se rompió. Las relaciones armoniosas de paz, de amor, de justicia se quebrantaron. Primero con Dios, y el hombre huyó de la presencia de Dios.
Luego del hombre con el prójimo, allí iniciaron los problemas interpersonales, familiares, es decir, todas las relaciones entre los seres humanos afectados por causa del pecado hasta nuestros días. ¿De dónde vienen las guerras, las rencillas, las contiendas entre los seres humanos? Precisamente de esa condición pecaminosa y caída del ser humano. Y también la relación con la creación se afectó porque el hombre se convierte a partir de allí en un depredador de la creación. Entonces, los seres humanos estamos en búsqueda de la paz. En primer lugar, pues es natural que buscamos satisfacer nuestras necesidades básicas como son la comida, el vestido, la vivienda, etc. Pero también necesitamos seguridad, buscamos relaciones sanas, redes de comunidad, de trabajo y propósito, cosas que tenemos en el lugar donde vivimos, pero que cuando nos trasladamos de un lugar a otro, de alguna manera se pierden estas redes de comunidad, de convivencia. Y en el camino hacia la paz, hermanos, para nosotros y para nuestra comunidad, puede haber, y hay de hecho, muchas dificultades, porque como ya mencioné, hermanos, vivimos en un mundo afectado por el pecado. Sin embargo, una de las cosas que podemos nosotros entender a la luz de las escrituras, de la revelación de Dios, es que Dios camina con nosotros en este camino. Y a través de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, Dios está instaurando nuevamente ese shalom que se perdió, ese shalom original, la paz, el bienestar total que ha deseado siempre para el mundo. Y todas las personas, hermanos, todas las personas están invitadas a unirse a Dios y a nosotros también, a la iglesia, que es la comunidad del reino de Dios, en este viaje para construir o instaurar en el mundo el reino de Dios. De hecho, recuerden, hermanos, que una de las características que se menciona acerca del reino de Dios y del Mesías que habría de venir allá a través del profeta Isaías, en el capítulo 9 de Isaías y versículo 7, es precisamente la paz, donde dijo el profeta que lo dilatado de su imperio, o sea, del reino mesiánico, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Vean ustedes cómo ya desde allí se estaba ofreciendo una paz ilimitada. Pero mientras esto acontece, mientras esto es una realidad en el mundo, es decir, la instauración de ese reino mesiánico, que de alguna manera ya está presente entre nosotros desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, pero esperamos su completa y total instauración del reino cuando Jesucristo venga por segunda ocasión. Es menester hacer conciencia de una realidad que estamos viviendo. Si bien nosotros no la vivimos, sí hay muchos sectores de nuestra sociedad, de personas de los países latinoamericanos y también de México, que están viviendo una realidad muy compleja, y me estoy refiriendo, hermanos, a la realidad del migrante. Miren, pocas veces nosotros hacemos hincapié o alusión a esta problemática, si se le puede llamar de esta manera, o también podríamos mencionar a este fenómeno de la migración que se está viviendo en muchas partes del mundo, en América Latina y en nuestro país, en México, de muchas personas que han emigrado al país del norte en busca de mejores condiciones de vida. Sabemos, hermanos, de
poblaciones que se han quedado pues prácticamente vacías de varones, porque los varones se han ido a trabajar a los Estados Unidos, a la pizca, al campo, y han dejado sus casas, algunos de ellos han dejado incluso a su familia, con el riesgo de perder a la familia. No estoy hablando de más, conocemos de muchos casos de personas que han perdido a su familia porque estando en los Estados Unidos, pues la soledad y lo que sea, tratando de un pretexto, han buscado a otra persona allá, o porque a la familia que dejaron también encontraron otra persona, y resulta que son familias que se han desintegrado. Es la problemática que se está viviendo en muchos aspectos. La dinámica del migrante se entiende, hermanos, como la movilización desde un punto a otro. Y pareciera muy sencillo, ¿verdad? Pareciera muy sencillo, pues decir, me voy o nos vamos de aquí para ir a trabajar a otras latitudes, a otro lugar, para vivir, para radicar en otro lugar. Pareciera muy sencillo, hermanos. Pero ustedes y yo sabemos, hermanos, que no es así. En el ínterin entre este viaje de ir a un lugar a otro, eso representa un gran desafío. Y en muchos de los casos, hermanos, un gran reto y peligros, peripecias que se tienen que enfrentar en el camino. Estoy hablando, ¿verdad?, de personas que se avientan, ¿verdad?, a irse sin documentación, los llamados indocumentados. En algunos lugares, hermanos, la migración se considera un delito y no un derecho. Y en la mayoría de los casos, los migrantes acaban por sentirse solos, tanto en el camino como en las comunidades a donde llegan. A veces no son bienvenidos, no son bien recibidos, en otros casos son explotados, aunque se les pague, porque se les paga todas, pero de cualquier manera no reciben lo que deberían recibir. Es entonces, hermanos, muy complicado para las personas que migran encontrar la paz y todo lo que implica este concepto. Cuando hablamos de paz estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la necesidad de protección para estas personas, de provisión, y cuando hablamos de provisión estamos hablando de vivienda, de comida, de vestido, de techo, de abrigo, de todo lo que es ministerio de las necesidades básicas, de aceptación incluso, ¿verdad?, que sean incluidos en la comunidad a la que van, pero muchas veces no es así. Se les considera a veces como delincuentes. Es cierto que también hay esa realidad entre la gran mayoría de personas que van a trabajar. La mayoría son personas honestas que van con el único deseo de trabajar, van a trabajar, y nunca falta un delincuente que se cuele allí, ¿verdad? Pero la gente va realmente a trabajar. ¿Qué nos dicen las Escrituras respecto de esto, hermanos? Porque pareciera que la Biblia no tiene nada que decir sobre este tema. Sin embargo, acabamos de leer un texto en el que se nos dice que José, María y el niño Jesús fueron migrantes, ¿o no es así? Lo leímos, ¿verdad?, hace un momento. En el corazón del tema de la migración se encuentra un llamado profundo a la reflexión cristiana, especialmente en este tiempo de Adviento, cuando nos preparamos para la celebración de la venida de Cristo, quien también experimentó la migración en su propia vida. Desde una perspectiva bíblica, notamos que la migración es un tema recurrente que se manifiesta en la vida de muchos personajes bíblicos fundamentales.
Como ya mencioné, Jesús mismo fue un migrante. En los primeros días de nacido, hermanos, después de su nacimiento, la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes, según leímos en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Y esto me viene ahorita a la mente, hermanos, de que ha ocurrido en diferentes momentos de la historia de personajes de diferentes países que han tenido que huir por cuestiones políticas. No vamos a entrar si tenían razón o no tenían razón, ¿verdad? Pero que a veces huyen de su país por cuestiones políticas y buscan asilo o refugio en otro país porque son perseguidos. ¿Fue Jesús, José y María, un perseguido político? Sí, sí lo fue. Sí lo fue, hermanos. Asusado tal vez por el diablo, Satanás, que quería destruir al Mesías, al Hijo de Dios, por decirlo de alguna manera. Pero este evento del cual estamos hablando, hermanos, resalta la experiencia de Jesús como un refugiado, obligado a abandonar su hogar para salvar su vida. Durante el Adviento, esta realidad, hermanos, esta realidad nos recuerda que el Salvador del mundo comprendió de primera mano el dolor del desplazamiento y la incertidumbre que acompaña, hermanos, a la migración o al migrante. ¿Cuáles son los temores, las dudas, la incertidumbre de una persona que se desplaza de un lugar a otro? Y máxima, hermanos, que la huida de José, María y el niño recién nacido, fue repentina. O sea, no es lo mismo hablar de un viaje que tú preparas con tiempo, con meses, con años de preparación, haces previsión de todas las cosas, vas planeando ese viaje, a que de pronto tienes que huir, tienes que salir huyendo con tu familia y con tu bebé recién nacido para escapar del peligro de la muerte y emprender un largo viaje, porque fue un largo viaje desde Belén, en donde se encontraba, hasta Egipto. Ahora, cosas que no dice la Biblia, hermano, ¿verdad? Porque sencillamente toma la escritura y dice, y el ángel le reveló, el ángel le habló a José que tenía que irse de allí porque Herodes buscaba para matarlo, y a medianoche tuvo que salir con su familia y se fue a Egipto. Pero lo que no dice la escritura, hermanos, es el viaje. Yo no sé si en ese tiempo ya había algo así como un burro plus o burro GL, alguna cosa así, ¿verdad? Pero hoy podemos viajar muy cómodamente. Ya estoy haciendo ahí propaganda, ¿verdad? Una marca de autobuses. Pero yo no sé si en ese tiempo habría algo así, hermanos. Tenían que viajar en burrito, en caballo, en camellos, ¿verdad? Y era una travesía que duraba días y semanas, con todos los peligros que depara el desierto: alimañas, serpientes, depredadores en el camino, asaltantes del camino, hermanos. Una familia con un bebé recién nacido. Yo pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús no se solidariza con el migrante? Si él fue un migrante, si su familia fue un migrante, él de alguna manera, aunque era un bebé, conoció lo que significa ser un migrante, temores, incertidumbre. Porque una cosa, hermano, repito,
es que hayas planeado un viaje y aún así, hermano, aún así, aunque estés planeando, siempre hay muchas cosas, ¿verdad? Que la incertidumbre siempre va a estar, hermanos, porque somos seres humanos, ¿verdad? Si fuéramos suprahumanos, diríamos, no, pues tenemos fe en Dios, claro que sí, confiamos en Dios, confiamos en su providencia, confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas, pero aún con todo y eso, ¿ustedes creen que Abraham, el padre de la fe, decimos, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, cuando Dios lo llamó y le dijo, sal de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, ¿ustedes creen que no tuvo temor? Claro que sí tuvo temor. ¿Ustedes creen que no se puso a pensar, bueno, ¿y a dónde me va a llevar Dios? Porque además de todo eso, Dios no le dijo a dónde tenía que ir, a dónde tenía que llegar. Nada más le dijo el Señor, ¿verdad? Sal de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Señor, pero ¿y dónde está ese lugar? ¿Cuánto tiempo me va a llevar llegar a ese lugar? ¿Y qué voy a hacer ahí? ¿Cómo es ese lugar a donde voy a ir? ¿A donde yo voy a llevar a mi familia? O sea, esos detalles, Dios no le dio un mapa, ni le dio todos los detalles en el camino, porque Abraham fue llamado por fe a emprender un camino, un viaje de fe, por algo se le llama Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Pero aún con todo y ello, hermanos, con toda seguridad, Abraham era de carne y de hueso. Abraham dudó de las promesas de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dijo que le habría de dar un hijo y pasaban los años y los años y los años? ¿No llegó un momento en que tanto Sara como él dudaron de que ese hijo de la promesa vendría? Sí, hermano, somos de carne y de hueso. Finalmente, Abraham obedeció y caminó por fe, y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplieron en su vida. Dios hizo una gran nación a través de él. Dios engrandeció su nombre, el gran Abraham, ¿verdad? El padre de la nación de Israel, el padre de la fe para nosotros los cristianos, y a través de él todas las familias de la tierra han sido bendecidas y continúan siendo bendecidas, porque a través de él, de sus lomos, vino el Mesías, el Salvador, hermanos, y el Evangelio está siendo predicado en diferentes partes del mundo, y esa promesa hoy en día se continúa cumpliendo. El advenimiento del Mesías ya se cumplió hace 2000 años, y eso es lo que estamos, decimos, hermanos, a celebrar. Pero este hecho que estamos hablando, hermanos, estamos hablando de el Adviento y de meditar en lo que significa la migración, partir de un lado a otro. Este hecho, hermanos, debería ayudarnos a entender también nosotros, como creyentes y como iglesia, la condición del migrante, y a ejercer empatía y solidaridad con aquellos que atraviesan situaciones similares. Yo decía en la iglesia donde estoy de pastor, hermanos, que a pesar de que sabemos, porque este no es un fenómeno reciente, sino que es un fenómeno que tiene ya algunas décadas, ha ido acrecentándose, se ha convertido en un problema. Hay alarma en las autoridades migratorias, y con razón, ¿verdad? Y con razón, porque imagínense ustedes que de repente vienen caravanas y caravanas de cientos y de miles de migrantes que quieren atravesar el país para ir a trabajar al país del norte, y se convierte en un gran problema que las autoridades de alguna manera tienen que buscar la forma de resolver, pero siempre respetando los derechos humanos. Estaba leyendo por allí, hermanos, que el migrante
el migrante no pierde sus derechos humanos, aunque él se haya ido sin documentación, sin documentos ni nada. Hay derechos universales que son los derechos humanos que se deben respetar del migrante. Pero este fenómeno y esta situación a la luz de la Biblia nos debe llevar, hermanos, a empatizar. Pero estaba comentando algo que recientemente compartí precisamente con la iglesia, que me hizo, antes de que empezara yo a tocar estos temas, hermanos, por eso lo traigo a colación. Hice un viaje a la ciudad de Córdoba, donde tengo un hermano, y de camino a la central camionera me topé precisamente con un grupo de migrantes, un grupo de 10, 12 jóvenes que iban a la central camionera. Ya luego me comentaron que iban a la U para transportarse a Tehuacán, y de Tehuacán pues allí seguir su camino, ¿verdad? Porque están de travesía. Y entonces me emparejé con ellos y les hice plática. ¿De dónde vienen? No, pues venimos de El Salvador y vamos a los Estados Unidos a trabajar. ¿Pero por qué se van de su país? Pues es que no alcanza el dinero, la paga que nos dan allá no alcanza, hay mucha pobreza, etcétera, etcétera. Había un matrimonio joven que el muchacho iba cargando una niña como de 5 años, ¿verdad? Y todo eso, hermanos, es algo tremendo. Llegó un momento en que mi corazón se conmovió. Les di para que compraran algo de comida, que compren algo, compren un pollo, repártanselo entre ustedes, y oré por ellos. Los puse en las manos del Señor, pedí a Dios que los bendijera, les hablé algo del Evangelio, les di un poquito de mi testimonio, traté de infundirles esperanza por medio del mensaje del Evangelio. Porque ustedes saben con cuántas temores, dudas, incertidumbres esas personas llevan dentro. No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos porque no lo andan ventilando, pero con toda seguridad, hermanos, así es. Y traté de infundirles con el mensaje del Evangelio esperanza y fe en Dios. Y les dije, jóvenes, si ustedes se toman de la mano del Señor, el Señor los va a ayudar, el Señor los va a bendecir, pero tómense de la mano de Él, confíen en Él y Dios los va a prosperar. Oré por ellos y los encomendé en las manos de Dios. Para mí ese fue un evento muy revelador, hermanos, de mucha bendición, porque al hacer esto uno es bendecido, hermanos, uno es bendecido. Esa es nuestra labor como iglesia, pero tengo que reconocer que fue como de una manera casual, y necesitamos como iglesia ser más intencionales con este tipo de personas. Yo sé que Fuente de Vida tiene proyectos, ¿verdad? Tiene proyectos, está el comedor para niños indigentes, ¿verdad? Y esa es una buena labor que se está haciendo, pero la iglesia es grande y tendríamos de alguna manera, ¿verdad?, algunos sectores de la iglesia abocarnos a hacer algo por las personas migrantes, desde orar por ellos, ¿verdad? Yo decía también hoy por la mañana que para mí, no para vanagloria, pero sería muy grato que el día de mañana, porque tenemos el proyecto también, hermanos, de irnos a Estados Unidos, mi familia y un servidor. Mi esposa, su papá era misionero americano, y desde hace años estamos orando porque Dios nos conceda ir a vivir allá, que la niña estudie allá, que aproveche también esa posibilidad que tenemos de que ella reciba la ciudadanía. Mi esposa, que tiene también la ciudadanía americana, pues disfrute de esos derechos. Entonces, eso lo estamos orando, hermanos, y trabajando en ello. Pedimos a Dios que nos abra puertas,
que nos ayude en todo, y pedimos a ustedes, como nuestra familia en Cristo, la iglesia, hermanos, a que lleven orando, lleven en oración por este proyecto. Pero estaba comentando, hermanos, qué grato sería que el día de mañana, cuando estemos allá, uno de estos jóvenes por los cuales yo oré hace algunas semanas, me pudiera reconocer, ¿no? Decir: pastor, usted oró por nosotros allá en tal año, en la ciudad de Córdoba. Usted nos puso en las manos de Dios y ahora, mire, estamos caminando, estamos aquí, nos está yendo bien. Qué hermoso sería. Pero repito, hermanos, no para la gloria, sino para la gloria y honra del Señor. Pero tenemos allí una labor que hacer. Recordemos, entonces, hermanos, estaba yo comentando el caso de Abraham y Sara, quienes fueron llamados por Dios a dejar su hogar y migrar hacia una tierra desconocida. Como ya mencioné, hermanos, Dios no le dio detalles, pero Abraham obedeció, confiando en Dios. Salió confiando en Dios, seguramente con temores, dudas e incertidumbres, pero que no terminaron dominándolo, sino tomándose de la mano de Dios y confiando en la providencia del Señor. Yo pregunto, hermanos, ¿no es eso acaso la vida cristiana? ¿No es un caminar en el mundo? Somos llamados a caminar por fe y a confiar y depender totalmente de Dios. Sí, hermanos, porque al final de cuentas los cristianos también vamos de camino, hermanos. Todos somos migrantes. ¿Y para dónde vamos? A la ciudad celestial, ¿no es cierto, hermanos? No vamos a permanecer aquí. Nuestra ciudadanía, ¿en dónde está, hermanos? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y al final de cuentas somos peregrinos en esta vida, estamos de camino, somos migrantes también. Pero gracias a Dios que tenemos una ciudad celestial a la cual llegar, tenemos una morada a la cual nuestro Señor Jesucristo pueda preparar para nosotros. Pero mientras tanto estamos en este caminar, debemos tomarnos de la mano y confiar totalmente en Dios. Como dice el escritor en Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjense qué hermosa exhortación que nos da la palabra del Señor. A fiar o confiar en Dios, como dice, hermanos, de todo nuestro corazón. No nada más a medias. No a medias, hermano. Tantito en Dios y tantito tu sabiduría, tu prudencia, tu conocimiento. No. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Enderezará tus veredas. Igual, hermanos, ¿verdad? Somos humanos, cometemos errores, nos equivocamos, y por si alguna razón tomamos el camino equivocado, ¿qué dice la palabra del Señor? Él enderezará tus veredas. Estamos confiando en el Señor. Este acto de fe y confianza en Dios, hermanos, refleja la realidad de muchos migrantes el día de hoy que, obligados por la desesperación, deben confiar en un futuro incierto. Ciertamente, ellos van en busca de un mejor estilo de vida, de una mejoría, ¿verdad?, en su vida para ellos, para su familia. Muchos de ellos pues, no van confiando en Dios, ¿verdad?, o van confiando a su manera, pero de alguna forma
digamos, hay cierta comparación con la vida cristiana. El Adviento es también, hermanos, un viaje espiritual, un tiempo de expectativa y fe en el cumplimiento de las promesas de Dios. Como ya mencionamos en el caso de Abraham, todas las promesas de Dios se cumplieron al pie de la letra. Estoy terminando, hermanos. En ese mismo tenor podemos mencionar, ya no voy a abundar más en ese tema, pero también viene a colación, podemos mencionar el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. ¿Recuerdan ustedes que llegó primero José a Egipto, que fue vendido por sus hermanos? Después de estar tiempo allí, el Señor lo levantó, el Señor lo prosperó y llegó a ser el segundo en todo Egipto, el segundo después de Faraón, para preservar a su pueblo. Allí está la providencia de Dios, hermano, ¿verdad? Porque posteriormente vino una gran hambruna por toda aquella región donde habitaba su padre y sus hermanos, y entonces los mandó a llamar a Egipto para preservar a su pueblo. Ya en Egipto crecieron, la nación de Israel se multiplicaron, los israelitas, y posteriormente, después, cuando estaban siendo oprimidos allí en Egipto, y clamaban al Señor porque gemían por la dura servidumbre en la que se encontraban, si no es que una especie de esclavitud, las condiciones de trabajo en las que ellos se encontraban eran deprimentes, ¿verdad? Era un trabajo forzado. Apenas lo que ganaban, lo que recibían, era para comer, para sobrevivir, y entonces gemían por la dura servidumbre. ¿Cuál será la realidad de muchos de nuestros hermanos latinoamericanos? ¿No será una cosa parecida? ¿No encontramos aquí un parangón? Y entonces Dios envió a un Salvador, que fue Moisés, un tipo de Cristo, ¿verdad? Y a través de Moisés salió la nación de Israel. Y encontramos allí lo que se llama el éxodo de la nación israelita hasta por el desierto, hasta la tierra prometida. Un pueblo migrante, migrantes también, ¿verdad? Ya mencioné todas las peripecias, lo relata el libro de Éxodo, hasta que finalmente llegaron, ¿a dónde? A la tierra prometida, hoy la nación de Israel. Desde 1948 se decretó por decreto que es la nación de Israel. Finalmente, hermanos, el Adviento nos invita a prepararnos para la llegada de Jesús como el Salvador o el advenimiento del reino de Dios. Un reino, como ya mencioné, caracterizado por la paz, la justicia, la armonía y el amor. Y así como los israelitas migraron hacia un lugar de paz y seguridad, los cristianos hemos encontrado en Cristo la paz y la seguridad tan anhelada. Hermanos, en Cristo tenemos asegurada también nuestro destino final en el cielo, porque como ya lo mencioné anteriormente y lo dijo el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 2:20. Y en la carta a los Hebreos dijo el escritor sagrado: porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Hermanos, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y el último pasaje de Hebreos 11:40: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Así que damos gloria al Señor, hermanos, porque en Cristo tenemos paz, porque somos ciudadanos del reino de los cielos,
porque tenemos en Dios, en Cristo nuestro Salvador, tenemos provisión, tenemos seguridad, tenemos protección, tenemos todo lo que necesitamos también. Y mientras tanto, atravesamos en esta vida como migrantes, hermanos, solidaricémonos con el migrante, solidaricémonos con el menesteroso, con el necesitado, oremos por ellos. Y si podemos hacer algo más, ya de una forma intencional, ya sea personal o como iglesia, hagámoslo, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo se solidariza con el migrante porque Él fue un migrante. Oremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hacernos conscientes de esta realidad que viven muchos de nuestros hermanos latinoamericanos. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces no somos tan conscientes de esta problemática, de esta necesidad que muchos de ellos están viviendo y no hemos empatizado, no nos hemos solidarizado y tal vez tampoco hemos hecho obras en beneficio de ellos. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes con tu Espíritu Santo y tu palabra, nos oriente, nos capacite la presencia del Espíritu Santo para que si se nos presenta la oportunidad o no, de cualquier manera busquemos la manera de poder ayudar a migrar. Gracias, Señor, por todo, en nombre de Cristo. Amén.